Ok. Vamos a... Ok, vamos a darle entrada a la gente. Buenas noches. Me siento como un poco extraño diciendo buenas noches porque como ustedes saben siempre nos reuníamos los sábados, así que buenas noches. Este es el primer, estamos marcando un hito en los lives. Después de todo el 2020 viéndonos todos los sábados en cuarentena, ahora nos vamos a ver fuera de cuarentena todos los miércoles. Así que recuerden bien nuestra cita todos los miércoles a las 7 de la noche. Y hoy va a ser un encuentro íntimo porque, bueno, como en cualquier situación que le cambien a uno la rutina, el panameño a veces le cuesta un poco adaptarse muy rápidamente. El día de hoy, bueno, más bien, la noche de hoy, vamos a tener a un personaje que ya es parte de la familia, del crew, del community, del Livewalk, el gran J. Ortiz, un gran coleccionador, como lo ven allá detrás de pantalla, discos de acetato. O sea, eso es oro en polvo. Oro en polvo. Y de hecho, como anécdota les cuento, o sea, J es tan conocido, es un coleccionista tan, yo diría que meticuloso, que en estos días que yo andaba por Salsipuede, de hecho yo creo que le escribí ese día, estaba en uno de estos kioscos de los pocos que hay ya que existen de buonerías y un señor que se me escapa el nombre. Ismael. Ismael, exacto. Le digo, oye, Chuleta, yo tengo un gran amigo que creo que le puedo interesar muchísimo. Él se llama J. Ah, J. O sea, J, yo creo que ya ha visitado y se conoce todas las tiendas de discos de acetato de la ciudad de Panamá. Así que Bueno, no hay tenemos, muchas. no hay muchas. No, no. No hay muchas. Sí, están Definitivamente desapareciendo. aquí en Panamá para conseguir los discos tienes que ir a las A las casas de casas, las personas. Sí, sí, a a las casas de casas, las casas. A personas. tu abuelo, por ejemplo, tú me llamas un día, Jota, mi abuelo y vaina tiene estas cajas ahí tiradas que las va a regalar, las va a botar, ¿te interesa? Yo estoy 15 minutos después que tu llamada, estoy en la puerta de la casa de tu abuelo, Wow. Bueno, porque ahí es donde encuentro las cosas. miren, ustedes, todos los que nos acompañan todos los miércoles en los lives, no sé qué, y que están tan ácidos, tan interesados en preservar, conocer, descubrir y compartir la historia de Panamá, tomen eso que acaba de decir J y de verdad, grábenlo en una nota, pónganlo en pantalla, en su memoria, porque esas son las maneras en que nosotros preservamos nuestra historia. De hecho, ahora les voy a presentar la cartelera de eventos que tenemos, los 3 próximos eventos que tenemos programados. De hecho, uno de los temas es acerca de otra persona como J, que también es coleccionista, pero este es un coleccionista más como de objetos. No es tan especializado como J, que es de acetatos, sino de objetos que él considera que son alusivos a la historia de Panamá, algún capítulo, y él escogió entre su colección varios y nos va a narrar la historia de Panamá utilizando, digamos, esos objetos de su colección. Buenísimo. Sí, así que esa es nuestra misión, ¿no? O sea, tratar de descubrir episodios de la historia de Panamá de una manera alternativa, diferente. Y hoy vamos a romper un poco el esquema y va a ser un coloquio. Así que, gente, ya ustedes nos acompañan desde el año pasado. Ritzy, Solange, Ana, Griselda, Eunice, Rosa y Gisela. Así que dejen la pena, prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos y vamos a hacerle todas las preguntas a Jota que se nos, ¿ok? Así que hoy va a ser más coloquio que una charla magistral. Pero antes, para no romper tanto el protocolo digamos, algunas cosas que hacemos, quiero hablarle un poquito de los anuncios que siempre tenemos todas las semanas. Bueno, como les dije, hoy vamos a tener al gran amigo J, ya digamos, amigo de la casa. Hoy estamos celebrando el live número 12 y el live número 13. Y gente, compartan esto, porque esta es la primera vez
en 32 lives que vamos a tener a una invitada especial o un invitado especial que nos va a hablar acerca de historia precolombina y que forma parte de la comunidad. ¿Ok? Esta es Yali Roldán. Ella es cuna y nos va a hablar acerca de la génesis de la mula. Toda, digamos, la cosmovisión que hay en la cultura, la parte religiosa, la parte antropológica de flora y fauna, de dónde viene, cuáles son los significados, cómo la hacen, en fin, va a ser bellísimo, bellísimo ese live. Luego vamos a tener por segunda vez a Manuel Rivera este año, que nos va a hablar acerca de lo que les acabo de contar, objetos que cuentan historias de Panamá. El live número 15 va a ser con Carlos Gordón. Recuerden que Carlos Gordón es geógrafo, ¿ok? Y él nos va a hablar acerca de la evolución la evolución de la mancha urbana de Panamá Este, de la ciudad de Panamá Este. ¿Ok? Recuerden que siempre están disponibles nuestros t-shirts. Digamos que ya es una edición súper, súper limitada. El inventario está poquísimo. Es el diseño que nosotros hicimos en el 2019 y tiene básicamente 3 significados. Uno, definitivamente, el símbolo de Panamá la Vieja, que es, digamos, la colonización, los españoles, el encuentro cultural entre etnias. Está también el Diablo Espejo, que es la etnia negra de los afrocoloniales. Y detrás, pues, están nuestras 2 principales marcas que todavía siguen vigentes, un poco en pausa, pero también están nuestros premios que hemos logrado hasta el 2019 y los aliados que hicieron eso posible hasta el 2019. Y bueno, solamente cuesta $10. Y con el precio del t-shirt, pues ustedes tendrán 3 entradas más para participar en los lives. Otra cosa que tenemos, y esto es una primicia, gente. Fíjense, estamos en el mes de la etnia negra. La semana pasada tuvimos a Luis Carlos Pérez hablando de la música panameña desde el jazz y la sinfónica. Y con Ariel Pérez Price, para los que ya lo conocen, que ha estado con nosotros, estamos haciendo un proyecto cultural, social en Isla Colón. En esta pared que ustedes ven en pantalla, esta pared mide 79 metros cuadrados. ¿Ok? Cada paño son 5 paños. Aquí es el número 1, 2, 3, 4 y 5 paños. Este es el gimnasio municipal de Isla Colón. ¿Ok? Cada paño mide 2.98 por 4 algo. Pero entre todo el espacio es de 79 metros cuadrados. Y lo que nosotros queremos es pintar un mural alusivo a Louis Russell. ¿Por qué? Como sabrán, para los que han estado con nosotros consecutivamente, Louis Russell nació en Isla Colón, es uno de los precursores de jazz, es panameño, obviamente, y no hay nada fuera de una calle llena de huecos que hable de Louis Russell, ¿ok? Y eso es nocivo para nuestra memoria colectiva. Así que decidimos involucrarnos en este proyecto. La alcaldía ya nos dio el permiso. La meta para hacer esto en casi 80 metros cuadrados son $3,000. ¿Qué incluyen los $3,000? $1,000 que son honorarios para el artista y su ayudante, que lo va a pintar en 15 días. Así que $1,000 no es nada para un artista plástico especializado en graffiti. $1,500 para costear los materiales, que es pintura, y 500 gastos de alimentación. ¿Me explico? Ya la comunidad le va a dar el alojamiento, se consiguió una aerolínea para transportar al pintor. Así que, gente, esto es el lanzamiento hoy de una manera bien, bien íntima, pero vamos con todo porque lo queremos comenzar a pintar el 7 de julio, 7 de julio. Así que tenemos casi un mes y pico para llegar a esta meta de $3,000. Ok. Lectura recomendada, pues Los Chinos de Panamá. Estamos vendiendo este libro
y siempre como valor agregado estará autografiado y dedicado para los que lo compren, y 2 libros digitales de cortesía. Recuerden que las ventas que hemos hecho de estos lives este año, porque el año pasado era gratuito, este año las vamos a dedicar todo a producir la historia de Panamá en podcast para niños, y lo vamos a donar, lo vamos a publicar en Spotify, y lo vamos a donar a una escuela pública. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, a los que nos ven por primera vez y nos visitan por primera vez. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a estar, digamos, todos estos títulos publicados gratuitos. Ya todos los del 2020 están publicados, los del 2021, como el que vamos a tener con J hoy, lo vamos a comenzar a publicar a partir del segundo semestre de este año. Así que nada, bueno, yo suspendo hasta aquí y vamos a darle la palabra a JJ. Para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué tú nos vas a hablar acerca de Carlos Garnett? Ok, gracias. Gracias, Rob, por la introducción y por el gran trabajo que haces, que a veces pasa desapercibido por las masas. Me parece que es una gran labor que haces porque la historia de Panamá, lamentablemente, así como lo mencionaste, yo colecciono música panameña. Es más, todas las cajas que ves arriba, ahí arriba la mayoría son discos de sencillos de 45, todos panameños, datando desde la época de los años 40, 50 hasta los años 80. Y es difícil encontrar esta información y encontrar esta historia en libros, en documentos digitales. Lamentablemente, muchas de estas vivencias están en las cabezas de los protagonistas. Muchos, inclusive personas en el exterior, por ejemplo, en el caso de Louis Russell, saben más de él afuera que aquí en Panamá. En el caso de la persona que voy a presentar hoy en día, que es el maestro Carlos Garnett, conozco personas en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, que saben mucho más de Carlos de lo que aquí en Panamá sabemos. Eso que mencionas del mural de Louis Russell me parece algo increíble, y después hablamos a ver cómo te voy a colaborar para compartir la voz y apoyarte en todo lo que pueda, porque me parece que es algo demasiado importante. Aquí en Panamá tenemos una gran deficiencia en preservar nuestra cultura y nuestra identidad y darle el valor que se merece. Aquí el Ministerio de Cultura está preocupado por hacer unas estatuas horribles en Penonomé del pacto del Bicentenario, una cosa terrible, y se gastan toda la plata que necesitaríamos para pintar Isla Colón entera de Luis Rosso. Es algo realmente que da pena, ¿no? Y lo digo así porque yo estoy actualmente viviendo algo similar y les voy a explicar ahora por qué. Volviendo a tu pregunta, pues mi nombre es Jaime Ortiz, me dicen J desde que nací porque mi papá se llamaba igual que yo, y entonces en la casa, para no andar diciendo Jaime y respondiéramos los dos, me pusieron J, y bueno, así se ha quedado el resto de la vida. Me dedico a diferentes cosas, me pongo diferentes sombreros, soy músico, soy historiador, coleccionista, DJ, también tengo negocios personales. Estaré abriendo un bar en vamos a llamarle la difunta calle Uruguay, el próximo mes de junio. El sitio se llama Mangle. Los invito a todos, pronto van a estar escuchando de él. Y también trabajo localmente con una cadena de cafeterías, el Coffee Bean and Tea Leaf. Y bueno, dentro de todas las cosas, pues trato de dedicarle mucho tiempo a mi pasión, que siempre ha sido la música, tanto como instrumentista, soy bajista, y como coleccionista y gran apasionado y aficionado de la música. Pues, en especial, pues la música panameña, a la cual en los últimos 7, 8 años me he dedicado a coleccionar, visitando todos los rincones de Panamá, desde Chepo hasta Chiriquí, consiguiendo discos, como te digo, en casas de la gente. Porque es la única manera realmente de preservar esa historia. No está en digital, no la vas a encontrar en Spotify.
Así que si quieres tener el artículo en físico, tienes que buscarlo. Yo realmente empecé esto de Carlos Garnett porque soy fan de él desde hace muchos, muchos años. Cuando por primera vez escuché a Miles Davis, que es probablemente uno de mis músicos favoritos de la historia. Miles Davis es probablemente el músico más emblemático de la historia del jazz, el que logró pasar las épocas desde los años 40 hasta los años, hasta que murió en el año 90, y siempre fue innovando en su sonido y en su estilo y contratando a los mejores músicos, a los más jóvenes y los mejores músicos del mundo y poniéndolo en las filas de sus bandas. La rotación que él tenía en sus grupos era altísima, pero a veces se casaba con ciertos músicos por unos periodos de un año, 2 años, a veces un poco más. Y bueno, en mi adolescencia que lo descubrí, empecé a leer sobre en los libritos de los CDs, porque en ese entonces, estamos hablando del año 99 más o menos, la información en internet era poca, o sea, no podías encontrar tantas cosas, no existía Wikipedia, no existían estos portales donde puedes encontrar información. Y yo veía que mencionaban a Carlos Garnett. Y hablando con músicos mayores que yo, me dieron a entender que él era un músico panameño. Y yo decía, no puede ser. Carlos Garnett es un saxofonista y tocó en la banda de Miles Davis y grabó varios discos con él. No puede ser panameño. Bueno, debe ser un panameño que de esos que, como Billy Cobham, otro muy famoso panameño, baterista, que nace en Panamá, pero se van chiquititos y se van a Estados Unidos y realmente no hablan ni español, nunca vivieron aquí, nunca se relacionaron con la escena. Y bueno, son panameños porque son de nacimiento, pero a la hora de la hora no se sienten panameños, no crecieron aquí. Entonces la diferencia, yo veía bueno, que Carlos Garnett sí había vivido aquí. Yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Entonces empecé a investigar un poco más. En esa época yo estaba en Estados Unidos estudiando y pues encontré mucha música de Miles con Garnett. Encontré un par de discos de él, que después les contaré cuáles, porque voy a hablarles un poco sobre su carrera discográfica. Y después lo llegué a ver en Panamá, porque él se mudó a Panamá ya después ya de haberse retirado, y en Panamá siguió tocando. Uno podía ir a diferentes sitios en Panamá, en Casco Viejo, recuerdo mucho el bar Take Five, y él siempre estaba tocando ahí. Pero realmente yo no entendía la importancia de la figura de él, yo no entendía la importancia de él en el ámbito mundial realmente. No solo un músico panameño que llegó a lo más alto porque tocó con el probablemente el jazzista más famoso e importante de la historia, que es Miles, y hay otros, sino por su parte como compositor, como innovador, como creador de sonidos y estilos diferentes y nuevos que solamente pueden encontrar en su música. Y a diferencia de muchos músicos que pues sí, son músicos que tocan con los más famosos, pero como compositores, como creadores, como innovadores, realmente dejan mucho que decir, pues porque no tienen ese don de compositor y de creador, son más ejecutores, músicos que pueden sentarse con un profesional como Miles Davis o como otros y tocar con ellos al nivel de ellos, pero no tienen discos a su nombre, no tienen canciones a su nombre, no tienen como que un catálogo de composiciones originales y propias. Carlos Garnett tiene registradas más de 200, 300 canciones. Registradas, cuando digo registradas, es que están en las oficinas de derecho de autor, están copyrighted. Y entonces, pues, esa curiosidad, después de muchos años de escuchar su música con Miles y con otros artistas de jazz, tuve el privilegio de conocerlo, de producirle un show en el año 2019. Le hice un homenaje en el Teatro Anita Villalaz, porque él, me voy a adelantar un poco, pero a él le dio un derrame cerebral en el 2014. Ese derrame le limitó su capacidad motora para tocar. Entonces, él, como es un dedicado a su instrumento, inclusive el día de hoy, a sus 82 años,
él tocaba mucho calipso, entonces el calipso es un poco más sencillo para tocar que el jazz. Entonces, él se mantuvo tocando calipso con un grupo que inclusive está vigente hoy en día, que se llama el Diggers Descendants. Son puros señores de 60 y pico, 70, 80 años que tocan calipso. Es más, estuvieron durante la pandemia, el Ministerio de Cultura los llevó a los eventos que estaban haciendo en el Teatro Balboa, famosamente producidos por Jimmy Dawson. Ya todos sabemos ese escándalo. Y bueno, Carlos, yo me enteré en el 2019 que estaba volviendo a tocar jazz después de varios años de no poder por su habilidad motora. Entonces yo digo, coño, es el momento de producirle un show a él en Panamá. Se había conseguido un grupito nuevo con muchachos jóvenes, Carlos Queiroz, Ricky Pinzón, Oscarito Cruz, el hijo de Oscar Cruz, que tiene apenas 20 años en su grupo. Y era algo para mí maravilloso que esta persona de 80 años, con una trayectoria tan grande, estaba nuevamente a sus 80 años tocando jazz y componiendo canciones nuevas y tocando canciones nuevas que compuso ciego, tocando piano y con su soprano, saxofón, ciego en su casa. O sea, eso para mí me volaba la cabeza de que nadie lo estaba documentando, nadie lo estaba filmando, nadie lo estaba entrevistando y nadie le estaba rindiendo un homenaje. Entonces le produje este show en el Anita Villalaz. Llegaron alrededor de 150 personas, fue un show increíble. Carlos hasta lloró esa noche porque él decía, él no puede ver, pero él escuchaba los aplausos y él decía, me siento como cuando yo hacía mis tours con Art Blakey en Japón en los años 70, que habían 15,000, 20,000 personas en los shows y todos llenos. Y entonces lo conocía como más a profundidad. Y conociendo la profundidad, me di cuenta de que él, antes de quedar ciego, había redactado un documento muy pequeño, no pudo ni siquiera llegar ni a un 20% sobre su vida. Él propio se quiso producir una autobiografía de su vida para documentar su vida, que realmente es una historia increíble. O sea, yo hoy no puedo ni hablar ni el 5% de su historia. Y empecé con él a trabajar durante pandemia, cayó la pandemia, yo le propuse que hiciéramos una colaboración para yo redactar su autobiografía. Hicimos unas sesiones enormes, largas de entrevistas. Yo escuchaba lo que él me decía, le hacía preguntas, como yo conozco su trayectoria, conozco su historia, podía hacerle muchas preguntas y fui desarrollando este documento que hoy por hoy debe tener alrededor de 220 páginas. Y es la autobiografía de Carlos. ¿Por qué autobiografía? Porque a pesar de que yo la estoy escribiendo, yo la estoy editando, yo la estoy escribiendo en primera persona porque él me está relatando todo esto. Yo soy simplemente un vehículo y yo edito y yo agrego y trato de hacer el mejor trabajo posible porque yo no soy un escritor profesional, nunca en mi vida he publicado un libro, pero me metí en esa película durante pandemia y hoy por hoy tengo en mis manos un documento histórico importantísimo. Y volviendo a lo de Luis Russell y volviendo al poco apoyo que hay aquí en Panamá, ese proyecto se lo he presentado al Ministerio de Cultura en innumerables cantidades de ocasiones y no hay plata, no, que esto, me dan puras vueltas, no me contestan. Y bueno, llegamos a un punto donde realmente yo voy a hacer lo que tengan que hacer para que ese documento salga, para que todos ustedes lo puedan leer. Entonces, volviendo al tema de Carlos, ya entrando en materia, Carlos Garnett es panameño, vivió en Panamá hasta sus 22 años. ¿Dónde, Creció dónde aquí. vive ahora? Vive en Parque Lefebvre. Vive en Parque Lefebvre con su esposa y con su suegra. Que la suegra es un par de años mayor que él. O sea, su esposa es relativamente, o sea, bastante menor que él. Pero bueno, vive ahí, está muy bien de salud. Está ciego, pero está bastante bien de salud. Su cabeza está clarita, se acuerda de todo. Y entonces, en todas las preguntas que le hice, en todo este desarrollo, traté de entender de dónde viene él, por qué es panameño. Carlos viene de una familia afroantillana, como la mayoría de los negros que están en Panamá. Hoy en día son de descendientes afroantillanos. Aquí para la construcción del ferrocarril, para la construcción del canal, vinieron decenas de miles de afroamericanos, afroantillanos, procedentes de Barbados, Martinica, Jamaica, y venían a Panamá a una mejor vida. La familia de Carlos no es nada diferente.
Él nace en Panamá en el año 38. Su papá nació en Panamá en el año 1907. O sea, son panameños ya de varias generaciones. Él crece en un poblado que inclusive ya no existe, se llama el poblado de Red Tank. Quedaba después de Clayton, llegando hacia Miraflores. Ahí quedaba ese poblado. Por Paraíso. Un poco después de Paraíso. Poco después de Paraíso, ok. Ajá, exacto. No, perdón, antes de Paraíso. Discúlpame. A ver, hay unas rectas grandes después del faro de Clayton. Sí. Ok, antes de llegar a Paraíso, ahí quedaba. Eso ahora es bosque. Eso, el bosque Sí. se consumió, ese poblado. Pero era un poblado era comunidad negra. Ahí solamente tenían a los trabajadores negros del canal. Acuérdense que la zona del canal era una zona muy segregada. Tenían el Silver Roll y tenían el Gold Roll. Silver Roll eran todos los negros, cobraban un salario inferior y tenían prestaciones y, vamos a decir, beneficios extremadamente menores a los de los blancos. Carlos crece en ese ambiente, su familia se muda de Red Tank, se mudan a Paraíso casualmente, ya cuando él tiene como 9, 10 años. Y en Paraíso él crece, él va a la escuela de Paraíso, que está todavía ahí. Ahí está la escuela todavía vigente, él fue a esa escuela. En esa escuela empezó su pasión por la música. Inclusive su profesor, que se me escapa el nombre en este momento, si lo quieren ahora más tarde se los doy, era un violinista panameño muy famoso, pero más de la idiosincrasia de la música de la mejorana, el tamborito, la tamborera. Y era famoso en Panamá el violinista. Ese era su profesor. Él, viendo a músicos de Estados Unidos, saxofonistas de Estados Unidos, Johnny Griffin, se apasiona por el saxofón y empieza a tocar saxofón. Ahora, una pregunta solamente para entender la intimidad y el ambiente familiar. ¿Los padres venían de dónde? Jamaica y de West Indian, exactamente no sé, el papá era de descendencia West Indian, no sé si de Barbados o Martinica. Ok, entonces, y él creció hablando inglés. Creció hablando inglés y el broken English tipo patois. Ya. Pero él también tiene que aprender a hablar español, porque al estar en Panamá, o sea, hablas español también. Sí, Ahora, sí, la sí. comunidad negra hablaba mucho inglés y hablaban mucho el patois, este broken English. Y bueno, él hablaba también un poco, hablaba español. Ahora, español es lo que menos hablaba. En la escuela de Paraíso, él se vuelve un músico y empieza a birriar. O sea, el tipo empezó a birriar sus instrumentos con poca educación, porque este profesor realmente no le daba una educación musical muy profesional. Según Carlos, él era como que alguien que no estaba muy entusiasmado por enseñarle a los estudiantes. Él estaba más como que ahí, como que cobrando un salario como profesor, pues. Ya. Entonces, él empieza a birriar y a birriar y a birriar y se vuelve un saxofonista bastante bueno. Lo escuchan unos vecinos de él, que un vecino de él cantaba en un grupo que aquí en Panamá fue muy famoso. Yo tengo discos de ellos ahí en 45, se llamaban los Gay Crooners. Los Gay Crooners, inclusive hace poco en RPC salió un reportaje que hizo el profesor Gerardo Maloney acerca de los Gay Crooners. Y ellos eran un grupo vocal de doo-wop, o sea, vocal al decir eran 3, 4 hombres que cantaban en armonía, muy al estilo del R&B pre-soul de los Estados Unidos, pero acá en Panamá. Habían varios grupos vocales aquí en Panamá. Pero entonces los Gay Crooners empezaron a tener acompañamiento y empezaron a tener acompañamiento de un bajo, piano y percusión. Y eventualmente escucharon a Carlos, uno de los miembros, era vecino, escuchó a Carlos tocando ahí en su casa, lo invitó a tocar con el grupo. Y los Gay Crooners ya eran músicos que estaban tocando en los principales escenarios de Panamá. Como estoy hablando, o sea, en la escena panameña. Y también tocaban para los eventos de la zona del canal, en algunas boites y bares que habían, digamos, en Colón, como el Sabeb. Y Carlos empezó a tener como que involucramiento con la escena local a los 17 años, 16, 17, 18 años.
él estaba en la escuela y tenía dificultades porque él estaba llegando de los toques cuando los estudiantes estaban saliendo para la escuela. Eh, entonces, él se vuelve ya un músico semiprofesional en Panamá y toca en la escena local. Y al él escuchar jazz por primera vez, él se empieza, o sea, en discos, por un amigo de él empieza realmente a practicar el jazz en Panamá, sin nada de docencia profesional. O sea, no existía un profesor de jazz como tal aquí que le enseñara a él cómo desarrollarse como músico de jazz. Y estamos Entonces hablando de él, que en esa época ya Carlos, ¿qué edad tenía? estamos hablando como cuando él tenía 17, 18 años, 1956, por ahí. Entonces, lo que le enseñó este profesor violinista, ¿qué género musical era? Bueno, él era más que nada las teorías básicas de música. No era tanto un género. Era más Ya. que nada, hey, ok, estas son las notas, estas son los ciertos acordes, ciertas escalas, Ok, y, entonces su habilidad y a él la leer. desarrolló por ser muy autodidacta. Ajá, sí, sí, exacto. Y, Ese profesor aprendió un poquito de solfeo, a leer el pentagrama y a escribir ciertas notas. y este Pero él profesor no era entonces afro, sí, sí tenía sí descendencia, era afrodescendiente. afropanameño, tú sabes, un mulato, Ya. básicamente, aquí panameño. Eh, Y sus primeras apariciones en escena fue para tocar calipso con los Gay bueno, Crooner. Gay Cruz no tocaban calipso, tocaban una especie de pre-rock, R&B, y eso era como una música semi-bailable también, como el rock and roll de los mediados de los 50. Ok. Tiempo de Fats Domino y Chuck Berry y esas cosas, como que hacia ese lado era que estaba sonando la música popular, lo que sonaba en la radio. Entonces, los Gay Crooners que venían de ser un grupo vocal empezaron a incorporar eh, instrumentación para hacer una banda que podía tener de repente más bailes y poner a la gente a bailar. Entonces ahí entró Carlos. Entonces Carlos empieza a estudiar jazz, inclusive aquí en Panamá se desarrolló tan rápido que empieza a tocar con Víctor Boa, que es un enorme músico de Panamá que no le damos la importancia necesaria. Es alguien demasiado importante. El gran Víctor Boa, pianista, compositor y creador de muchos estilos únicos aquí en Panamá. Y empieza a tocar con Víctor Boa, se empieza a foguear con los músicos del área, eh, empieza a meterse en la escena del calipso con todos los calipseros. Por ejemplo, aquí uno muy importante que había en Panamá que se llamaba Black Majesty, que tenía grabaciones y estaba en la radio y tenía 2 o 3 canciones pegadas en la radio. Black Majesty invita a Carlos a grabar con él. Yo tengo grabaciones de Black Majesty, de Carlos con Black Majesty en el año 58, 59, antes de que Carlos se volviera famoso. Entonces, de ahí, para no hacerlo tan largo, en Panamá él es esos pocos músicos que hizo carrera y escena en Panamá. O sea, él en Panamá ya era un saxofonista reconocido en la escena local. Pero él tenía aspiraciones a ser más grande. Y al él tener una hermana en Nueva York, consigue, como muchos afropanameños de la época, irse a vivir a Nueva York. Él llega a Nueva York, allá vivía una tía de él, estaba su hermana y él tenía un hospedaje. Él se consigue trabajo allá haciendo diferentes cosas, no como músico, pero su meta era ser un músico profesional. Y empieza a practicar, a practicar, a practicar, y se empieza a meter en diferentes jam sessions, en bares chiquitos, y empieza a conocer diferentes músicos, que inclusive algunos fueron más adelante músicos muy, muy importantes del jazz, como Rashid Ali, un baterista que tocaba con John Coltrane. ¿A qué edad ya él pisa Nueva York? 22 años, en el año 62. Wow. O sea, 24 años, él perdón, comienza su carrera artística en escena a los 16 en Panamá. en Panamá y a los 21, Ajá. 22 ya estaba en Nueva York. No, 24 años. 24 24 años años estaba ya va a en... Nueva York. Y nadie lo conoce. O sea, en Nueva York nadie tiene la menor idea quién es este tipo. Entonces, estamos hablando de 1962. Entre 1962 y 1966, él se dedicó a tocar con músicos buenos, pero no famosos. Empezó a foguearse en la escena del jazz local de Nueva York. O sea, la escena del jazz en Nueva York es enorme, igual que hoy en día. O sea, hay músicos muy, muy famosos, como hay gente muy buena
pero de calidad world, o sea, de calidad mundial, pero no los conocen, pues porque son, ¿sabes? Hay demasiada gente haciéndolo. Entonces él empieza a foguearse con estos músicos, vamos a llamarle de segunda categoría, y empieza a crear su sonido, empieza a crear su propio estilo, empieza a practicar, empieza a componer por primera vez en el año 66, por ahí empezó a hacer sus primeras composiciones profesionales. Y un día en un jam session de estos, había un músico que él era ya amigo de él, y él vivía en el mismo edificio que este enorme trompetista, que si no lo conocen, apúntenlo, se llama Freddie Hubbard. Freddie Hubbard es probablemente uno de los trompetistas más famosos de la historia del jazz, después de Miles Davis. O sea, está Miles, Dizzy Gillespie, está, por supuesto, Clark Terry, y por supuesto, Freddie Hubbard es de los top músicos. Entonces, Freddie Hubbard va a un jam session y escucha a Garnett tocando. Y él estaba armando un nuevo grupo con un nuevo sonido, porque el soul estaba ya de moda. Entonces los jazzistas estaban tratando de incorporar un poco de lo que estaba de moda en el año 67-68 en la radio, que era el soul music, R&B. Entonces Freddie Hubbard, que ya tenía años haciendo carrera como jazzista, tocando jazz puro y duro, del más duro, empieza a incursionar en géneros un poco más populares, ¿no? Como para ganarse un crowd joven, buscar a la gente joven que escuche su música, porque el jazz se estaba como que desplazando hacia un público más viejo, ¿no? Y Freddie Hubbard lo contrata para su grupo, y para Carlos Garnett eso fue, o sea, una cosa impresionante. Freddie Hubbard es Lee Morgan, Miles Davis, Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, o sea, allá arriba estaba Freddie Hubbard. Y Freddie Hubbard lo mete en su grupo, y apenas él entra a su grupo, imagínate que la primera grabación que hizo Carlos para Freddie Hubbard, él le compuso 2 canciones. O sea que ya en el año 68 ya le estaba componiéndole temas al probablemente el segundo o tercer trompetista más famoso de la historia del jazz. Así, entonces de ahí se le abrieron obviamente muchas puertas. Y él empieza después a tocar con Art Blakey. Art Blakey es un baterista que es probablemente también si uno le pregunta a cualquier jazzista profesional, le preguntas a Danilo Pérez, ¿quién es de los bateristas más importantes en la historia del jazz o líderes de banda de las más importantes de la historia del jazz? Entre los 5 te va a mencionar a Art Blakey de fijo. Y Art Blakey se lleva a Carlos Garnett a tocar en su banda y se lo lleva a Japón, hacen un tour un mes en Japón, tocan en no sé cuántos toques ahí en Japón. O sea, una locura. El tipo... Año y edad de 70. Carlos, 70, ya iba por los 70. No. No, En no, el sí, año 70. el año 70. ¿Y qué edad tenía Sí. Carlos en ese Si nace entonces? en el 38. 38, estamos hablando de 26 años. O sea, Sí. no, para ver. 30. A los 30 años. 70 y 32. 38. Sí, porque tenía 30 en el 68, 32 años más o menos, 31, porque él entra con Art Blakey como en el 69. 32, sí. O sea que a los 31 años él empieza la carrera con Art Blakey. O sea, relativamente tarde para un músico mega famoso. Y entonces con Art Blakey termina después de casi un año y pico de tocar con él, llega de nuevo a Nueva York y lo llama Charles Mingus. Charles Mingus es otro peso, pero mega pesado del jazz. Es un compositor que tocaba con Dizzy Gillespie, Charlie Parker. O sea, él fue de los originadores del bebop, y como contrabajista es uno de los compositores más increíbles que tú puedas imaginar. O sea, no hay compositor en el jazz más importante que Charles Mingus, yo creo, y más innovador. Y Charles Mingus se lo lleva a tocar en vivo por 6 meses en un gig que tenía fijo en un sitio en Nueva York. No grabó, lamentablemente no llegó a grabar con Mingus, pero después de ahí ya como que él está en los pesos pesados, ¿me explico? Y ya le estaba componiendo. Y no solo esto, aquí viene la parte interesante, él ya estaba formando un grupo que se llamaba el Universal Black Force, porque Carlos estaba por delante de la curva y él ya estaba a finales de los 60, inclusive en Panamá. Él era una persona muy
que peleaba mucho por la identidad afro-panameña y la identidad afro en general. Aquí en Panamá él decía, los gay crooners estaban haciendo lo que él le llamaba congolí, que era que se alisaban el pelo, ellos se alisaban el pelo para tener el pelo alisadito, que era una cosa que hacían mucho los afropanameños y los afroamericanos en esa época, porque bueno, era la moda, pero él no, él en los años 50 tenía su afro. Él decía, yo me ponía mi afro y la gente me miraba mal, pero yo tenía mi afro. Y entonces él crea el Universal Black Force en el principio de los 70, años 70, 71. Y empieza a tocar en esta escena que está creciendo con los Black Panthers y el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos y toda esta vaina que está pasando con el Ku Klux Klan y toda esta vaina. Y él empieza a hacer black music con un mensaje para su gente. Y empieza a tocar por todo Nueva York, en todos los los contrataban mucho en universidades, los colegios negros, las facultades de negros de las universidades lo contrataban, y dice que los blancos le hacían boicot a los conciertos, porque era algo no antes visto, que se aliaban la comunidad negra, los estudiantes, y traían a un grupo de estrictamente músicos negros, y era como una actividad para ellos, para sentirse orgullosos de su lineaje, de lo que ellos hacen, y de su música, y de su cultura, y hubo mucha liberación en ese momento, y él participó enormemente de ese movimiento que, ustedes saben que en Nueva York y Los Ángeles, las modas nacen en esas ciudades, y luego se replican en el resto de los Estados Unidos, y después empiezan a permear en el resto del mundo, especialmente más en esa época donde no había internet. Una moda nace en esos lugares, o sea, un movimiento nace en esas ciudades. Y gracias a los aportes de Carlos con su grupo, con Universal Black Force, donde participaron músicos de categoría mundial, él empieza a tener esta identidad y empieza a componer música orientada a subirle el espíritu a su comunidad negra. Es más, su primer disco como solista, que lo lanza en el 74, se llama Black Love. Y es un disco muy, muy querido por el mundo del jazz. No es jazz como común y corriente, o sea, es muy innovador, tienen que escucharlo, o sea, es lo que le llaman spiritual jazz. Él es uno de los precursores del spiritual jazz. Tiene mucho funk, tiene mucho sonido eléctrico, y tiene mucha composición como que abstracta y con sonidos diferentes. Inclusive en esa producción graban Mauricio Smith, que no sé si ustedes saben quién es Mauricio Smith, es otro músico panameño enorme que aquí hizo carrera en Panamá y es muy famoso, más en el ámbito de la salsa. Mauricio Y Smith. Carlos se lo llevó para allá para grabar. No, Mauricio Smith ya estaba en Nueva York tocando con Tito Puente, tocando con, o sea, con músicos duros de la escena latina. Ahora, Y Carlos lo invita. Esto, Jota, tú que estás escribiendo esto tan íntimamente, tan cercanamente con Carlos, tal vez él te haya compartido, tal vez tú hayas deducido, tal vez tú hayas llegado a la conclusión de cómo él logra en una ciudad como Nueva York, donde esto emana el jazz, se innova y él logra innovar sobre la innovación y crear Sí, o sea, qué había en él? O sea, era el hecho de ser panameño, el hecho de haber tenido padres sí, afroantillanos, muchas haber cosas, nacido. ¿Cuáles muchas consideras tú cosas, que son? muchas cosas, porque es personalidad, es una persona única. O sea, yo no te puedo decir por qué Miles Davis es tan creativo, no lo sé. Claro, digo, tiene que ver con su crianza y todo, pero hay otras personas que también fueron a Nueva York, que también son afropanameños, que también tienen el mismo lineaje, inclusive pueden haber ido hasta la misma escuela que Carlos y no tuvieron ese desarrollo. Es algo para él, algo único. Creo que claro que tiene que ver mucho de dónde él vino, porque inclusive él empieza a incorporar elementos de calipso en jazz funk. Por ejemplo, hay canciones de él que tienen ukelele, y es un funk, y es un jazz, y es o sea, no, es algo loquísimo, o sea, no habían fusiones de ese tipo. Y él escribe canciones muy innovadoras, hay una que se llama Panama Roots, por ejemplo, que tiene miles de cambios, y
es algo sumamente como diferente. ¿Por qué? No lo sé. Es porque es él, es porque es único, es porque como cualquier gran artista y gran creativo, pues Dios le puso a él algo que no lo tenemos nadie de nosotros. Pero y tú mencionaste algo muy rapidito que me llamó la atención. O sea, él en algún momento llegó a estudiar propiamente en alguna universidad, alguna institución No, de... No, o no. sea, todo era muy espontáneo, muy orgánico, Él muy la estudió, experiencia con estos sí, grandes hay muchos músicos. músicos, hay grandes músicos que son considerados enormes en el jazz, como por ejemplo Jackie McLean. Jackie McLean nunca fue a una universidad, pero practican tanto y estudian tanto por su lado que se desarrollan de una manera diferente, pero al mismo tiempo tienen las habilidades que puede tener cualquier músico profesional que haya estudiado en Juilliard o en el New England Conservatory o en Berkeley. Inclusive el propio Miles estudió en Juilliard y él dropeó la escuela. O sea que, me explico, o sea, Total, es total. Sí, que la quería, birria y cuánto claro, tiempo le dedicas, ¿no? quería llegar a eso, ¿no? Quería Entonces llegar a... él en esa época que les digo, donde graba Black Love, él estaba con un sello discográfico que se llama Muse Records, un sello discográfico muy innovador, con un sonido distinto, tratando de traer artistas que estaban haciendo cosas diferentes en el ámbito del jazz. Por eso que el jazz es como decir rock. El rock, o sea, hay tantos diferentes ramificaciones y estilos y sonidos que califican bajo el jazz, o sea, igual que el rock, igual que por decir salsa, o sea, cuántas diferentes músicas afrocubana no existe y alguien lo escucha y dice, ah, eso es salsa, pero realmente tiene cualquier otro tipo o sea, no se compara una con la otra. Entonces él graba 4 o 5 discos con el sello Muse en los 70s, muy innovadores, o sea, él grabó entre 1974 y 1978. Hace para mí su aporte más importante a la música mundial, que es sus discos en Muse Records. Porque con Miles Davis, por supuesto, él está tocando con Miles Davis, con Art Blakey, con Mingus, con Freddie Hubbard, pero él está tocando el repertorio de ellos. Él está soleando e improvisando sobre lo que le dice el líder. Más sin embargo, en estos discos que les menciono, Let This Melody Ring On, aquí tengo un par para que los vean, Journey to Enlightenment, del año 75, 74 también. Black Love, que es el primero de él, del 74, como les dije. Cosmos Nucleus, este es con un big band, en el año 76, 77. Y el último que él grabó en esa época, que fue New Love, en el año 78. Esos discos tienen un sonido y primero que todas las composiciones de esos discos son de él. Ni una composición de esos discos que le acabo de mostrar es de otro músico, que pasa mucho cuando los músicos tocan músicas de otras personas. Estos son música de él, canciones de él, originales de él, composiciones de él, lideradas por él y interpretadas por grandes músicos. Entonces, para mí, ese es el aporte más importante que él hizo. De ahí, él entra en una etapa donde no le iba muy bien económicamente, no tenía la exposición que él merecía, nunca tuvo un manager porque él era medio cabeza dura y él quería hacer las cosas él. No tuvo la proyección que él quería, entra en una depresión, él estaba en problemas de drogas y entra en un hueco de drogadicción muy fuerte. Y él desaparece de la escena, inclusive deja de tocar. Pasan ciertas cosas, empieza a trabajar con una asociación en Estados Unidos que se llama el New York State Division for Youth, que es para como que ayudar a los jóvenes que están en problemas social, delincuentes menores de edad y cosas así. Y justo antes de eso, él tiene como una revelación, que él le llama una revelación religiosa, y él deja las drogas. Empieza a trabajar en esto y trabajó en eso hasta el año 2000, por ahí que se retiró. O sea, en este trabajo dándole orientación a jóvenes que están en problemas sociales y delincuentes. De qué edad, o sea, comienza, digamos, esta depresión y a qué edad sale? Como en el año 78 y él sale de ahí como en el 82, por ahí. O sea, tuvo Ya. en un hueco. Ahí preguntan si tocaba. Tocaba muy poco. Él tocó
hizo ciertas grabaciones con un músico muy famoso que se llamaba Delroy Morgan, que tocaba reggae y tocaba pop y reggae. Y él se unió a esa banda y giraba con él por ahí, giró en Jamaica, en Trinidad y Tobago, Estados Unidos. Pero realmente ya él no estaba haciendo su propia música, que era lo de él. Él estaba tocando como que porque necesitaba ganarse una plata para poder vivir. Además de ejercer como en la asociación esta que les dije. Entonces, en el 82, por ahí, él deja de tocar y se va casi 10 años, 8 años por lo menos sin tocar su instrumento. No tenía instrumento. Hasta en los años 90, él tiene como una resurrección porque varias personas le pidieron que empezara a tocar de nuevo y empieza a tocar de nuevo. Y en el año 92, por ahí graba su primer disco en no sé cuántos años, con pura composición de él. Ahora, en esa época ya él se fue por un sonido más de lo que le llaman straight jazz, o sea, jazz puro y duro, o sea, sin tanta locura, que en los otros discos él utiliza elementos eléctricos, guitarra eléctrica, pianos eléctricos, efectos, múltiples cantantes, 2 baterías, 2 bajos, cosas así, pues más fusión, más avant-garde. Ya en los 90 a, ya él empieza a tocar más straight ahead jazz. Aquí preguntan que sería bueno escuchar un poco sus composiciones. Están todas en el internet, están todas en YouTube. Si quieren después me pueden escribir, yo les voy a dejar aquí mi Instagram, me pueden escribir directo y yo les voy a compartir cualquier cantidad de links a discos de él. Están en Spotify algunos, o sea que es música que puedes encontrar así. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, de ahí de los 90s, ya claro, él ya está un poco más viejo, pero sigue tocando durísimo. En el año 98, por ahí se fue de nuevo a Japón, tocó por allá. En el año 2003, él regresa a Panamá y empieza su vida en Panamá nuevamente. Y aquí empieza a tocar, él sigue tocando, lo llamaron para varios festivales de jazz de Danilo Pérez. Inclusive lo homenajearon en el 2012, él pudo traer a un grupo que él tenía en Nueva York y lo trajo a Panamá a tocar en vivo. Sumó a algunos músicos panameños como Idania Doman y como Aquiles Navarro en ese show en el 2012. Eso fue el último Jazz Fest que se hizo en la Catedral. Y bueno, en Panamá realmente él siguió ejerciendo, siguió tocando, hasta que, bueno, ya estaba en sus finales de 70 y pico de años y le dio un derrame y el derrame le ocasionó las dificultades que les mencioné al inicio de esto. Y bueno, dejó de tocar, tocaba algo de calipso, no muy profesionalmente en escenarios. Y bueno, tuvo el show que les mencioné en el Anita Villalaz en el 2019, que fue algo importante para él y creo que para su legado en Panamá, porque se puede decir que sí tuvo un show en Panamá tocando jazz a sus 80 años. Y fue muy bonito, ¿no? La noche entera yo llevé mis tocadiscos y puse puros discos de él a sonar antes de que él empezara a tocar y fue verdaderamente un evento muy importante. Y bueno, Carlos hoy en día sigue vivo, seguimos hablando, yo sigo trabajando en el libro, hoy en día tengo muchísimo menos tiempo de lo que tenía en la pandemia, gracias a Dios me dediqué mucho durante la pandemia a trabajarlo y puedo decir que tengo el documento casi listo. Hoy en día estoy tratando de buscar apoyo, a ver cómo lo puedo editar y ver de qué manera lo puedo sacar de la manera más correcta, porque no quiero hacer algo así nada más por hacerlo. Tengo mucha fotografía, tengo afiches de sus conciertos en los 70s en Nueva York, tengo recortes de revista, en la revista Downbeat, la más importante del jazz del mundo, lo hice una entrevista a él en el año 71 por ahí. Tengo ese recorte y bueno, es material importante que eventualmente va a ver la luz y espero que en ese momento pues todos ustedes lo puedan leer porque es una historia increíble. O sea, esto que yo les acabo de decir a ustedes no es nada. O sea, la historia de todo cómo se dan las cosas y las vivencias que él tiene para poder llegar a donde llegó, realmente es impresionante la historia de él. Sí, no, y ojalá lo pueda sacar, se pueda lanzar antes de que Carlos le pase algo más grave, Sí, ¿no? definitivamente. De que no pueda disfrutar ese homenaje que merece artistas, científicos, o sea, panameños ilustres. Sí, Porque siempre acostumbramos, todas las personas acostumbramos como a hacer este tipo de homenajes cuando la post-mortem.
O sea, Totalmente. y me parece injusto. Totalmente. Mira, Em, Carlos no recibe ni siquiera una pensión ni una ayuda económica de Panamá. Si no fuera porque él tuviera un cheque que le dan en Estados Unidos, porque él, como te dije, trabajó en el New York State Division for Youth hasta el año 2000, desde el 82, se retiró y él tiene una pensión. O sea, él sobrevive a base de eso. Si no, él tuviera él tuviera en la miseria. Porque regalías de su música recibe casi nada. Realmente él vive de ese cheque que le mandan de Estados Unidos todos los meses. Y gracias a Dios él tiene una vida bastante como, no te voy a decir que está llena de lujos, para nada, pero él no le falta la comida, no le falta un techo, vive bien, y me da gusto por lo menos que él esté bien, pues, que esté bien. Pero no claro, está bien porque en Panamá le damos el mérito que se merece. sí, Él está bien porque en Estados Unidos le dan una pensión. sí. Sí, bueno, con nosotros nos acompaña entre todo el público distinguido. Está también Ariel. Déjame ver si está Ariel por Sí, aquí. Ariel pone aquí que hay muchos paralelos entre Luis y Carlos, muchísimos paralelos porque es una persona que se fue a Estados Unidos y innovó y tocó con los mejores de los mejores. Luis Russell, por favor, Luis Russell era el líder de la banda de Louis Armstrong. Aquí hemos hablado de trompetistas importantes. Les mencioné Freddie Hubbard. O sea, Louis Armstrong es el papá de ellos. ¿Y quién era el líder de la banda de Louis Armstrong? Por favor, era Luis Russell. O sea, son cosas que en el ámbito musical no se pueden explicar el valor que tiene y la poca eh, cultura y lo poco que se le enseña, no solo a las generaciones anteriores, en general, a las de hoy en día, a las de toda la vida. O sea, no existe la documentación, no existe el trabajo que ha hecho Ariel, ha sido increíble, muy importante. Y bueno, creo que en algún día pudiera decir que cuando este tomo de la vida de Carlos salga a la luz, me voy a sentir muy orgulloso de que no se echó a perder, porque imagínate que Luis Russell estuviera vivo y Ariel hubiera podido entrevistarlo y meterle unas tenazas en el cerebro para jalarle la información y hubiera podido escribir un proyecto literario en base a lo que Luis Russell le dice. O sea, el valor que tendría eso fuera increíble. Y Sí, no se hizo, lamentablemente no se hizo. Entonces, no podemos dejar que estas cosas pasen. Hay otros músicos importantes en Panamá. Mauricio Smith murió hace unos años atrás. A él era una persona que había que hacerle una Vitín Paz investigación. acaba de morir. Vitín Paz, por favor. O sea, Vitín Paz murió y aquí en Panamá nadie se sentó con ese señor a preguntarle sobre su vida y a o sea, redactar una trayectoria de su feeling, de cómo él llegó a donde él es. O sea, no existe, la documentación se perdió, se fue a la tumba con él. Sí, sí. Bueno, damas y caballeros, ¿alguna reacción, alguna pregunta, alguna anécdota, algo que quieran comentar? Recordemos que el formato de hoy dijimos que iba a ser íntimo, iba a ser más abierto. Solange vive por Chilibre. Dice la señora Griselda, muy importante su buena labor que está haciendo. Felicitaciones. Así es, señora Griselda. Y bueno, y gracias a la señora Griselda y a todos los que están presentes hoy, es porque es que estamos haciendo esto. Eh, yo quiero reiterar esto, yo quiero reiterar antes de acabar, no sé si lo mencioné, si tú mencionaste a Ariel por eso, pero Ariel casualmente está escribiendo, terminando de escribir, yo creo que ya está en el proceso de edición, la biografía de Louis Russell. Sí, Sí, entonces no sé, importantísimo. no lo quiero comprometer, pero voy a mencionarlo, Ariel. Yo creo que si orientas a J en este, digamos, último episodio o último proceso en el que está de escribir la biografía de Carlos Garnet, creo que le va a ser muy, Sí, creo que muy, Ariel y yo tenemos que conversar por ahí para ver qué. sí, Digo, yo traté, como te digo, yo contacté, por ejemplo, una héroe mía, que si no han leído ese libro, se los recomiendo. Se llama Erased y es de la profesora Marixa Lazo. sí, Y si no se lo han leído como panameños, vayan y cómprenlo mañana y léanselo, porque es probablemente el mejor libro jamás escrito sobre Panamá. Porque aquí en Panamá tenemos una falsa idea de quiénes somos y de por qué
estamos aquí. Y ese libro les va a poner mucho en perspectiva. Yo contacté a la profesora Marisa Lazo, que es asesora en el Ministerio de Cultura, y estuve en conversaciones con muchas personas del Ministerio de Cultura para ver si la editorial le interesaba el proyecto. Me demostraron interés, pero el interés realmente queda en un email. O sea, y yo no soy de estar correteando a nadie para nada. Yo prefiero sacar el libro a cuesta mía y hablar de el problema que ha sido con los estamentos culturales y estamentos aquí de Panamá de arte y darles plomo, como decimos en Panamá, a andar rogándole a ellos que me ayuden con el libro. Así de sencillo. Sí. Señora Ana, a ver, usted alzó la mano, puede conectar el micrófono. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es? Sí, buenas noches. Muy interesante su charla, pero voy a hacer una pregunta, no exactamente del señor Carlos, Carlos Garnett. Ajá. sino cómo usted conserva esos discos, porque voy a cumplir 70 años y yo recuerdo que esos discos era como una ceremonia cuidarlos, que si la panita, que cuidar la agujita donde se Sí. reproducía. O sea, actualmente existen, ¿cómo usted conserva esos discos? Porque la verdad es que son tan antiguos que ya ni se ven casi. ¿Cómo usted los conserva? Bueno, en primera instancia, es importante que a los discos, para preservarlos, se le compren estos plásticos, los venden en internet, uno los pide por internet y los metes dentro de un forro plástico para que estén un poquito menos expuestos a la humedad y al desorden de clima que tenemos aquí en Panamá. Y es importante almacenarlos verticalmente, no los almacene así uno encima del otro, por favor, porque se dañan. Eh, para limpiarlos, realmente si uno los limpia bien una vez y los mantiene bien guardados, no hay que estar limpiándolos cada vez que se usa. Y sí, uno tiene que tener un reproductor con su aguja y hay que cuidar la aguja, que no se golpee con diferentes cosas. Realmente el cuidado pareciera que es engorroso, pero no lo es. O sea, yo estos discos de Carlos los escucho una y otra vez y realmente los limpié la primera vez que los obtuve porque son todos originales de los 70, o sea, son discos que tienen 50 años. Y después de ahí realmente no es que estoy limpiándolos cada vez que los uso. Hay, hay unos solventes que inclusive si me contacta, yo le puedo decir dónde conseguirlos aquí en Panamá. Un spray que uno le echa y con los pañitos esos amarillos que venden, que usan todos los mecánicos, eso que lo venden en PriceMart, los de microfibra. Con eso usted le pasa y ya, listo. Súper. Bueno, la maestra Solange, que de hecho es maestra, dice, nada de esto enseñan en las clases de música en la escuela. Es No, no, necesario no, no. mejorar el currículum. Aquí en Panamá, la escuela, la música que enseñan, mire, yo estudié en escuela privada y las clases de música eran realmente una cosa que daba pena. O sea, yo tenía 15 años y estábamos con el xilófono de colores y las bolitas. O sea, ¿eso qué es? ¿Me explico? Es una locura. O sea, y cuando aquí en Panamá la formación musical en las escuelas públicas en los años 40, los años 50, era una educación, no te voy a decir que de primer nivel, pero una educación que te podía formar para tú ser un músico profesional. Hoy en día, olvídalo, no te enseñan ni lo que es una nota musical. Sí, hoy lo que enseñan en música es para los desfiles patrios y es ranca, tatán, chacatán, O cacacán, sea, es ran, terrible, chaca. es terrible, de verdad que es terrible. Sí, bueno, miren, quiero reiterar nada más, una vez más, quiero reiterar una vez más este proyecto que tenemos. Ariel está presente, yo no sé si él quiere hablar un poco del proyecto. Ya dijimos, la meta son $3,000, que incluye lo que está ahí. Vamos a pintar esta pared para hacer homenaje alusivo a Louis Russell, pionero del jazz en Isla Colón. El edificio es el gimnasio de la alcaldía. Esto, y pronto vamos a estar abriendo posiblemente una plataforma de crowdfunding para que la gente pueda ver la meta, pueda ver cuánto nos hace falta, pueda ver información complementaria de quién es el artista, cuál es el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, para terminar, quiero darle entonces públicamente, como siempre lo hacemos,
significativo, pequeño reconocimiento a Jota por estar con nosotros un año más compartiendo episodios súper interesantes, alternativos de la historia de Panamá. Y qué mejor que haberlo hecho a través de la historia de Carlos Garnett, que todavía es un panameño que está vivo, que hizo historia, que ha hecho historia, que conquistó el mundo y que vale la pena seguirlo descubriendo. Yo creo que los invito, yo me quiero involucrar, yo me quiero meter en el proyecto de Jota para lanzar ese libro. Les comento que ya para terminar, LifeWalk durante pandemia, también, digamos, por el impacto o el enfoque social que estamos haciendo, no solamente en la cultura, sino en la educación y en el emprendimiento, acaba de constituir una fundación hermana. Así como Banco General tiene la fundación Sus Buenos Vecinos, bueno, LifeWalk ahora tiene una fundación hermana que se llama Fundación CREA. ¿Ok? Y lo que vamos a buscar es capturar esos fondos, esos aliados que no podemos hacer porque somos una empresa privada y porque, bueno, hay ciertos prejuicios, requisitos, la ley no permite hacer ciertas cosas a las empresas privadas para proyectos culturales y sociales. Así que por eso constituimos una fundación sin fines de lucro. Nada, entonces, pues, Jota, mi hermano, cuenta con Dímelo. nosotros, sumamente agradecido, nos sentimos sumamente privilegiados, dice por aquí la señora Griselda, muchas gracias por su presentación. Dice la señora Rosalba, muchas gracias. Los felicito por su interés en preservar nuestra historia musical y sus protagonistas. Así que, hey, Jota, mi hermano, estamos en contacto. A todos los que vinieron hoy, no se pierdan la otra semana. Recuerden que es un hito sumamente importante para LifeWalk porque vamos a hablar por primera vez con una representante de la comunidad Cuna, hablando acerca de el génesis o el origen y la trayectoria y el significado de la mola. Así que los queremos mucho, no se lo pierdan, sigan en contacto que tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, mucho que descubrir y mucho por trabajar. Jota, mi hermano, un gran abrazo. Gracias. Gracias a todos los que participaron y cualquier consulta que tengan, si quieren saber más de la música de Carlos, pues la pueden encontrar en internet, pero si quieren encontrar algunas piezas específicas, porque hay mucha música de él, me pueden escribir a mi email, lo acabo de compartir, o a mi Instagram. Yo siempre estoy posteando música panameña en mi Instagram, porque es tan bruja que no me la tumban los algoritmos de copyright. Así que ahí pueden escuchar muchas cosas que seguramente no han escuchado nunca en su vida. Gracias, muchas gracias. Chao a Hasta luego. todos. Los queremos Ese mucho. comentario fue fantástico. Gracias. Chao. Chao.